Listo. Entonces, me voy a volver un poquito en el programa para que vean cómo lo que les decía. Ven que el peso de las bitácoras, básicamente estamos a mitad, vean. Hemos hecho, bueno, a mí me toca revisar la de cartografía, no la he revisado. Como han visto, los estoy revisando como de viernes, casi que fin de semana, ¿verdad? Entre mañana y el lunes ya estaremos revisando eso. Ustedes han visto, son tres y hoy vamos a empezar la cuarta, es decir, literalmente estamos a mitad de camino en cuanto a las bitácoras. Y si me vengo al trabajo de investigación como tal, que es el otro gran producto, pues quiero ver qué han hecho, cómo han ido y vamos a retomarlo para eso, para poner dos fechas, una fecha. En el cronograma lo vamos a montar, ustedes lo registrarán ahí para sacar un tiempo precisamente para explicar lo de hacerles el planeamiento y una fecha que va a ser lo más cercano para que tengan lista la entrevista. Nada más denme un segundito, chicos. Entonces, vean esto, chiquillos. Se supone en la lógica, digamos, con la cual yo planteé la investigación, o sea, yo lo veo como una pequeña investigacióncita que termina desarrollando un producto que es el planeamiento. Pero necesitamos hacer como el cierre primero de la investigación para después proponer, ¿de acuerdo? Entonces, se suponía que ustedes ya deberían estar o próximos o ya deberían haber hecho la entrevista al docente. Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Esa primera parte que tiene que ver con em, la investigación a partir de una entrevista a un docente, termina, chicos, eh, con un cuadro, veanlo acá, a la cual tiene como objetivo escribir las principales estrategias de mediación docente usadas para el desarrollo de los temas de geografía. La sistematización permitirá hacer una caracterización, eso es lo que necesitamos, ese es el resultado de esa entrevista, una caracterización del estado actual de la enseñanza de dichos contenidos. Yo lo que pienso hacer, chicos, vamos a tratar de homogenizar un poco la estructura, ya lo van a ver enseguida, para que saquemos, vamos a tener dos momentos al final del curso para que ustedes presenten los resultados y nos presenten a través de una pequeña infografía o una infografía el planeamiento. O sea, ¿qué se encontraron y qué proponen a partir del planeamiento? Entonces, esta parte de los resultados se finaliza con una matriz. Ya les voy a enseñar cómo se hace esa matriz. Entonces, si en este momento ya hicieron la entrevista, ¿de acuerdo? Deberían tener la transcripción de la entrevista. Si no han hecho la entrevista, lo que se recomienda es que de una hagan la transcripción. Entonces vamos a poner una fecha, ahorita vamos a ir al cronograma, vamos a poner una fecha para eso. Ustedes lo que deberían tener en este momento, entonces van a tener tres productos. Por un lado, la transcripción de la entrevista. Segundo, vamos a generar una matriz, ya les voy a enseñar cómo se hace eso, ¿verdad? Y eso precisamente nos va a llevar a generar un análisis sobre esa caracterización del estado. Es decir, ustedes una vez que hacen la matriz, van a caracterizar, es decir, van a explicar las características en relación con esas estrategias de mediación en contenidos de geografía, ¿verdad? Con eso vamos a terminar como la primera parte del trabajo. Porque la segunda parte va a ser que a partir de los resultados que ustedes encontraron de la entrevista van a generar el planeamiento. ¿De acuerdo? Ahí es donde decimos, van a hacer una propuesta. Entonces vean lo que les voy a hacer. Entonces, voy a hacerlo acá y le saco o le sacamos un screen para que les quede y lo subimos. Ustedes lo suben ahí enseguida. Eh, para bueno, igual que les queda en el video, pero por si quieren hacerlo, lo voy a hacer así como niña pochita. Entonces, vean, tres pasos para esta parte de la entrevista. ¿De acuerdo? Uno, si ya lo hicieron, perfecto. Paso uno, hacer la entrevista. ¿Verdad?
Habíamos dado algunas recomendaciones la vez pasada, como por ejemplo que una buena entrevista semi-estructurada debería durar entre 30 y 40 minutos, ¿verdad? Que busquen el medio, ya sea Zoom, Teams o cualquiera de estas que están, que ustedes lo que tienen que hacer es pedir permiso para grabar la entrevista. Esas son como las recomendaciones básicas que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque el video va a sustituir lo que antes utilizábamos, digo antes porque hasta la pandemia lo que se utilizaban eran las grabadoras de audio. Entonces usted llegaba, pedía permiso, algunos lo hacían con el teléfono y eso podía generar problemas, pero se conseguían una grabadora y, digamos, valga la redundancia, quedaba registro verbal de las respuestas de la persona. Entonces el segundo paso es la transcripción. ¿Verdad? Esa transcripción, chicos y chicas, ¿qué es? Es pasar del formato, en este caso de video, al formato escrito. No lo voy a escribir acá, vale la redundancia, sino que ustedes tienen que ir escuchando respuesta por respuesta, ¿verdad? Y ir pasando. Entonces, una buena entrevista que duró 40 minutos puede tener sus páginas, depende de lo que dijo la persona. Pero es que también se recomienda a la hora de hacer la entrevista tener la habilidad de realmente saber orientar a la persona entrevistada hacia las respuestas que uno necesita. Es decir, muchas veces la persona entrevistada habla mucho. Digamos, si ustedes me entrevistan a mí, yo puedo hablar un montón, pero ustedes necesitan que lo que yo diga sea las respuestas que ustedes andan buscando, porque si no, a la hora de transcribir van a tener un montón de información, les va a costar mucho, pero esa información no va a servir porque la persona no contestó lo que andaban buscando. Y lo que andamos buscando es las estrategias de mediación docente, ¿verdad? Para la enseñanza de la geografía. Estamos de acuerdo. Y ya yo desde el inicio del curso, les había revisado sus instrumentos y creo que todos están en la misma sintonía. El paso 3, chicos, es hacer un resumen de esa matriz. Vamos a poner así. Perdón, un resumen de esa entrevista. Para eso, yo les propongo que trabajemos con la matriz, con una matriz. Ojo lo que es una matriz. Una matriz, y voy a poner acá un análisis que tiene que ver con aquella caracterización que decíamos un rato. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ojo acá. Voy a devolverme al resumen. Perdón por el dedazo con caracterización. Ahorita lo corregimos. La matriz, chicos, es un cuadro resumen. Es lo más difícil que, digamos, un investigador principiante como ustedes pueden hacer. ¿Por qué? Porque resulta, chicos, que el problema de, de esto es que lo que vamos a hacer es un cuadro en donde ustedes van a ir a la transcripción y van a seleccionar como las partes más importantes, como los fragmentos más importantes. Por eso es que lo llamamos como resumen. ¿Y por qué es lo más complicado para un principiante? Porque puede ser que lo que están poniendo sea la información menos valiosa y dejen de lado de la transcripción, haciéndome referencia a la transcripción, la información más valiosa. Entonces tienen que tener mucho cuidado de no poner de más, a la hora de hacer la matriz, de no poner información de más, pero al mismo tiempo tienen que tener mucho cuidado de no dejar por fuera información que sea importante. Entonces, normalmente el formato que yo les sugiero, yo lo trabajo, hay teorías en investigación sobre esto de la matriz, aprendan cuando estén en licenciatura y quieran hacer, y si les interesa sociales, podemos hacer tesis de sociales, siempre les digo, aunque muy pocos me han buscado. Entonces vean esto, chicos. Acá lo que va es la pregunta, ¿de acuerdo? Aquí iría la respuesta del docente. Y aquí yo siempre les recomiendo que hagan una tercera columna que tenga que ver con relación teórica. Ya se van a dar cuenta para qué hacemos eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Ustedes, digamos, tienen un promedio de 5 a 8 preguntas. Entonces, ustedes aquí, ¿verdad? Colocan las preguntas, principalmente aquellas preguntas centrales, ¿verdad? Porque se acuerdan que yo les había recomendado que hicieran dos preguntas vamos, una pregunta rompehielo, una pregunta introductoria, las preguntas centrales y una pregunta de cierre. Manejen casi
yo siempre les recomiendo que manejen casi las preguntas centrales. Y si en la introducción, en la respuesta a la pregunta introductoria o la respuesta a las preguntas de cierre, hay información, se incorpora sobre las preguntas centrales. Que las preguntas centrales eran estrategias para el desarrollo de los contenidos, la evaluación, los recursos, ¿se acuerdan? Cositas como esas. Entonces, digamos, yo nada más voy a poner acá dos ejemplos, digamos. Ustedes me pueden ayudar ahí según las preguntas. Por ejemplo, yo puedo no poner la pregunta, yo nada más puedo, ajá. Una pregunta. Entonces, en la parte de la transcripción debe ir toda la entrevista y en esta parte solo las preguntas principales. Correcto, por eso es que llamamos a hacer una síntesis y por eso les digo que es lo más complicado, Gustavo. Y importante, le iba a decir y se me olvidó. La transcripción, ahorita estoy revisando el otro curso que estoy dando, a ellos les programé la entrega de la investigación cerca, así como a este momento. Y estoy revisando los trabajos de investigación y a algunos grupos se les olvidó poner la transcripción como anexos. Y eso es importante, agréguenlo ahí, porque ahora que Gustavo dijo, lo recordé. En toda investigación, chicos, llámese tesis o normalmente la transcripción va como anexos y es una verificación o es la verificación del que realmente se hizo la entrevista. Se recomienda a nivel de investigación que eso se llama resguardar los datos y eso se tiene que guardar hasta 15 días porque es lo que dice una persona. Entonces, yo les voy a pedir que aprendan de investigación y que ese resguardar los datos va a hacer que ustedes anexan, ¿verdad? Su transcripción y quedarán ahí. Les quedará a ustedes y me quedará a mí, ¿verdad? Entonces, ahí sí, Gustavo, para volver a tu pregunta, usted se coloca todo y ahí es donde yo me voy a dar cuenta si realmente hicieron el ejercicio bien, si realmente lograron capturar lo esencial en la matriz o dejaron información valiosa por fuera de que no lo analizan. Entonces, volviendo a dos ejemplos, vamos a poner acá, estrategias de mediación, los recursos, creo que era lo de la evaluación, ¿verdad? Puede ser que no sean las preguntas. Si ustedes se fijan, las preguntas van en esa línea. Recursos, evaluación. ¿Qué más, chiquillos? Como para poner, casi que todas están parecidas. Uno que otro fue, que eran como, ¿cuáles eran las ideas centrales? Estrategias de mediación, recursos, evaluación. ¿Qué era lo otro? No me acuerdo. Bueno, voy a dejarlo ahí con esos tres. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Acá, insisto, lo que hacen es que de la transcripción se extraen, se escriben en comillas, ¿verdad? Porque va a funcionar como citas textuales. Entonces, ustedes toman, digamos, si la persona dijo, bueno, la estrategia de mediación que yo utilizo en, creo que la estrategia de mediación y actividades, no me acuerdo cómo lo tienen en sus preguntas. La estrategia de mediación que yo uso es el libro de texto, entonces y dijo algo en relación con eso, ustedes agarran, copian y pegan de la entrevista y lo ponen en su matriz de resumen. Y eso, ¿verdad? Va a funcionar como una cita. En esta parte pueden venir varios fragmentos de cita. Es decir, porque ustedes, como les digo, puede ser que en la introducción, que en la conclusión se encontraron algo de ahí y ustedes están ordenando toda la información que está dispersa en la entrevista sobre estrategias de mediación, ¿verdad? Para los contenidos de geografía y lo colocan en esa parte. Entonces pueden ser varias citas. No tiene que ser que, no tiene que ser y no debe ser una sola, sino que debe haber varios fragmentos de citas. ¿De acuerdo? Y así con recursos, y así con la evaluación, y así con cada una de las situaciones. ¿Qué es esto de la relación con la teoría? Bueno, la relación con la teoría es, ya ustedes van a tener lo suficiente, si tienen los suficientes insumos, como para, ¿verdad? Mencionar qué estrategias de mediación son las recomendadas para enseñanza de la geografía. Entonces aquí igual ustedes lo que colocan son citas, ahí son citas textuales. ¿Ah? Textuales. Casi que es agarrar, qué sé yo, Pagés dijo esto sobre, ¿verdad? Sobre la estrategia de mediación de la calle, dijo esto, entonces ustedes lo colocan ahí como citas. Y al final, nunca se les vaya a olvidar poner acá un detalle, fuente, elaboración propia, a partir, perdón chiquillos, hoy ando escribiendo medio salvaje, de la entrevista personal
al docente. Y aquí les voy a pedir un favor. No nos interesa quién es la persona, nos interesa la información que nos está diciendo la persona. Entonces ustedes pueden poner acá del docente, de la escuela tal, del nivel tal. No coloquen nombre, no nos interesa el nombre. ¿De acuerdo? Ese es el resumen. Ahora, vean acá lo del análisis de la caracterización. Entonces, ¿qué es lo que van a tomar ustedes? Ustedes van a argumentar los resultados. ¿Cómo se hace eso? Por eso es que estamos pidiendo el tema de las citas. Entonces, cuando ustedes agregan citas acá, ustedes lo que hacen en argumentación es toman cada una de estas categorías y van desarrollando, explicando según los resultados de lo que la persona dijo, ¿verdad? Si está acorde con las tendencias. Por ejemplo, si la persona aquí dijo que lo que usa el libro de texto y lo que dice la teoría es que más bien el libro de texto nos genera un aprendizaje memorístico, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en ese contraste ustedes pueden, ¿verdad? No es que vamos a juzgar que el trabajo del docente está bien o mal, no es un juicio moral, es un análisis argumentativo a partir de teoría sobre los resultados que ustedes obtuvieron. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Preguntas de esto, ¿cómo se hacen? Este trabajo, Profe, Maciel María del Perpetuo Socorro, dígame. ¿cómo está? Dios. Profe, es que tenía una pregunta. En la entrevista, entonces, en la transcripción, uno pone como la pregunta que le hizo, lo que dijo el maestro, y al final puede poner la fuente, ¿verdad? No, o sea, no es necesario como ir poniendo en cada respuesta que lo dijo él, sino nada más como al final. Correcto, digamos, usted lo utiliza como si fuera cita. Por eso son comillas. ¿Y por qué hacemos comillas? Porque después incluso usted esa cita la puede retomar en el análisis. Pero me explico, no vas a estar citando cada rato entrevista personal, docente ¿verdad? Sino que al final lo que haces, lo haces en la fuente. ¿Me explico? Aquí nada más pones, qué sé yo, si digamos, lo va a hacer así. Ahí terminó uno. Incluso yo lo que les recomiendo que lo hagan así como con viñetas. Vamos, si se encontraron tres frases fuertes de esa persona, entonces ustedes lo vuelven a tirar comillas y entonces aquí tiran C. ¿Me explico? Pero no tienen que estar citándolo a cada rato. Digamos, hay matrices, chicos, que quedan tan grandes, por ejemplo, cuando estamos haciendo investigación, que yo le digo a los chiquillos, la matriz es una forma de resumir y ordenar la información. Entonces, muchas veces las matrices, dependiendo, incluso también se pueden ir a anexos. Lo que queda en una investigación es esto, ese análisis. ¿Me explico? Entonces, dependiendo del tamaño, ustedes deciden si quieren mandarlo a anexos a la par de la entrevista. ¿De acuerdo? Porque lo que realmente importa es este análisis que ustedes van a hacer, esa caracterización. ¿Por qué llamamos caracterización? Porque del estado actual, pongámoslo así, caracterización del estado actual. De la enseñanza de la geografía. Imagínense, chiquillos, que yo perfectamente, o nosotros perfectamente con este trabajo de ustedes, vamos a tener acceso, digamos, son como 18 bitácoras, ¿de acuerdo? Ustedes probablemente sean ahí, anden como 18 trabajos, pueden ser 15, digamos que lleguemos a 15, vamos a tener 15 puntos de vista de un docente de primaria. Perfectamente, yo puedo hacer una sola sistematización, no crean, no están tan alejados, puedo hacer una sola sistematización, ¿verdad? Y a partir de esa sistematización, yo puedo hacer un análisis y puedo decir, a partir de 15 casos, cómo está. Es una aproximación, no es en un estado general, pero podemos hacer un análisis. Y por eso es que yo les recomendaba que ojalá que entrevistaran a alguien que fuera completamente desconocido para que no haya subjetividad. Porque si bien es cierto, no estamos buscando evaluar el trabajo docente, sí tenemos que tener un criterio de objetividad para poder juzgar ese estado actual de la enseñanza de la geografía en la educación primaria. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos claros con esto? Una pregunta. En el análisis, bueno, por ejemplo, en el cuadro dijimos, digamos, que la respuesta del docente ante el uso de libros de texto, digamos que el docente dijo que no usaba.
Entonces encontramos en la teoría que era bueno de no usar libros, digamos, porque era muy clásico y no sé qué. Entonces, cuando vamos a hacer el análisis, entonces ponemos, hemos encontrado que este docente no utiliza el libro, y por otro lado, en la teoría vemos que pues hay que volver a citar, o solo lo decimos con las palabras de nosotros. O Es sea, hay que que volver a hacer la cita de que sí, pero vamos, en usted la lo que, teoría porque sí. ahí lo interesante es una buena pregunta la tuya, porque aquí va, usted ya tiene la comparación en el cuadro, en la matriz. Pero lo que quiero decirles es que el cuadro está en función de tener como, estaba como en crudo la información, pero ustedes lo que van a hacer en el análisis es realmente explicar. Es una explicación del por qué se está dando la situación. Entonces, por ejemplo, si el docente le dijo no usa libro de texto, entonces tuvo que haber dicho qué usa. ¿Qué estrategias usa? Si no usa el libro de texto, ¿qué estrategias usa? Entonces, no nos importa si usa o no el libro de texto, lo que nos importa son las estrategias, y en esas estrategias ustedes las van a contrastar con lo que dice la teoría de cómo se enseña geografía. Entonces, ahí Profe. sí, perdón, para terminar la idea, en la explicación, ustedes lo que tienen que hacer es, desde su punto de vista, si es conocimientos, por eso es que la investigación hay un nuevo conocimiento, es la forma más importante, a mi juicio, de que, por eso es que las bitácoras tienen esa parte, esa particularidad, de que uno construye un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque uno tiene que explicar. ¿Qué vas a explicar, Jensi? Vas a explicar, bueno, si el docente está haciendo las cosas de forma correcta, entonces dar una explicación, sí, por esto y esto y esto, porque según las principales, según las tendencias en la didáctica de la geografía, lo que se recomienda es esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y no tienes que citarlo, sino puedes decir, según Pagés 2009, o sea, lo parafraseas, pero que haya, no sé si se han dado cuenta que yo les siempre en las bitácoras, y les sigo diciendo ahora, les refuerzo que no pueden quedar como puntos de vista propio, tienen que haber argumentación, tienen que haber teoría, tienen que haber, para que respalde su punto de vista, porque si no queda como simples opiniones. ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me dijo, profe? Yo, profe, entonces ahí mismo es donde, ok, bueno, creo que ya me respondió, pero igual lo voy a decir, o sea, vamos a fundamentar, yo qué sé, con Pagés, no sé qué, no sé cuánto, con las estrategias del profesor, porque Pagés nos menciona aquí, entonces vemos que bla, bla, bla. Es correcto. O sea, no es solamente decir, sí, que el docente está bien porque ustedes creen que está bien, sino que está bien porque hay una teoría, hay elementos que fundamentan que ese trabajo, que eso que está haciendo el docente, está bien. O juzgar sutilmente, no sé si quedará bien en la palabra juzgar, sino emitir una explicación del por qué el docente, tal vez, porque la idea es ese estado actual, el estado actual es ver si estamos bien o estamos mal, a la luz de ustedes en uno, pero haciéndolo en colectivo en 15, 16, 17, 18. Entonces ahí sí ya vamos a tener una muestra más significativa, y por eso también les estoy pidiendo que al final del curso expongan esto. ¿Por qué? Porque entonces ahí, ahora vean esto. ¿Para qué hacemos esto? Porque entonces el segundo paso es hacer un planeamiento. El planeamiento va a ser la síntesis de todo lo que nosotros hemos, como les digo, esto tenía 3 momentos. Por la pandemia lo vamos a dejar en 2 momentos. El tercer momento era hacer el planeamiento y aplicar el planeamiento para ver cómo les va con esas nuevas prácticas. Como no podemos aplicar el planeamiento, nos vamos a quedar nada más con hacer el planeamiento. Ese planeamiento que va a rescatar todo eso, si se encontraron malas experiencias o malas prácticas, ustedes tienen que proponer un planeamiento que sea mejor que lo que se encontraron. Pero si se encontraron buenas prácticas, ustedes pueden recabar algunas de esas prácticas más todo lo que hemos hablado en el curso y que se concrete en ese planeamiento. No sé si me explico la lógica de lo que hemos llamado el trabajo de investigación. ¿Estamos de acuerdo en esa línea? Más preguntas porque ya está, chiquillos, y lo otro también me voy a inspirar probablemente. Profe, yo sé que en la Maciel, teoría se usa lo que usted nos ha dado durante todo el curso, pero si fuera necesario podemos usar otras fuentes que busquemos por aparte, ¿verdad? correcto. Lo que pasa es que si lo buscan ya se les va a quitar más tiempo. La idea es que si han leído las lecturas y vamos bien con eso, van a encontrar muy fácil las respuestas o muchos elementos a esa teoría. Ok, está bien, gracias. Con gusto. Y voy a esto otro entonces. Yo les propongo esto. ¿De acuerdo? Me voy al cronograma. Entonces, ustedes se fijan, hoy estamos aquí a 3 de junio. ¿Lo ven? Déjenme hacer un voladillo aquí. Entonces, si ustedes se fijan, estamos a mitad del semestre. Es decir, vean lo que queda para que entreguen su trabajo final. Vean.
Es decir, básicamente 8 de julio. O sea, estamos a un mes, por eso si no los presiono se van a ahogar porque no lo van a hacer. Entonces yo les propongo esta estrategia. Me voy a volver a la fecha de hoy y de una vez voy a decirlo. Vean, la próxima semana, chiquillos, yo les voy a pedir que hagan un video educativo sobre el relieve de Costa Rica y una estrategia de cómo lo abordarían. Entonces, como es el tema de relieve, y eso lo pueden encontrar en la lectura, yo quería proponerles que no tengamos clases sincrónicas para que ustedes puedan grabar el video, tener espacio para terminar la bitácora y todo lo demás. Entonces no nos vemos del todo, a no ser que ustedes, yo programo reunión y si alguno tiene alguna duda, con mucho gusto yo los atiendo, pero les voy a liberar el espacio, ¿de acuerdo? Y ahí entregarían la bitácora 4. La bitácora 5 que sigue, yo acá es donde yo les propongo que hagamos para esta fecha que puse para este lado, el 17 de junio, que estamos como a mitad de camino entre la entrega y todo lo demás, yo lo que les propongo es que ese día, yo no tengo tiempo de revisarlo, vean cómo voy yo también con esto, pero les propongo que para ese día yo les abro una carpetita para presionarlos. No lo voy a revisar, aunque sí lo voy a ojear, sí lo voy a chequear. Yo les propongo que ese día tengan la primera parte, es decir, que en este día esté lista la matriz. Y yo diría que debería estar el análisis. ¿De acuerdo? Y ese día, entonces yo les digo como le dije al otro grupo, yo les libero el día de clases acá para que ustedes lo aprovechen, pero quiero que midan que ese día también tienen bitácora y ese día la parte de la clase sincrónica, yo voy a organizarlo, les voy a ayudar a hacer el planeamiento. ¿De acuerdo? Y se los voy a enseñar, chiquillos, ¿verdad? Bajo el contexto que estamos, es decir, les voy a explicar cómo se hace el planeamiento, cómo está haciendo el planeamiento el maestro y maestra de primaria en este momento en la educación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un planeamiento para la realidad que tenemos en este momento, que es una educación, ¿cómo es que le dice el MEP? Siempre se me olvida, combinada. Ahí yo les voy a estructurar, es decir, vamos a montar los momentos de taller y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, si ustedes se fijan, ¿para qué? Porque no es que ustedes van a hacer conmigo el planeamiento, yo les voy a dar los lineamientos, cómo se hace para que ustedes vayan a hacer el planeamiento y ahí tendrán 2 semanas para montar su planeamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi propuesta para partir lo que nos queda y así presionarlos. Si ya tienen la entrevista, entonces lo que les queda es hacer la matriz y hacer los análisis, entonces vamos bien. Si no, pues ahí sí van a sentir un poco y no vayan a linchar porque tal vez yo me relajé porque no era intencional, sino de que tenía que también enfocarme un poco en el contenido del curso como tal. Entonces, de esta forma estamos subsanando el hecho de que teníamos por ahí perdido o botado este trabajito de investigación. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya estamos cerca, estamos a mitad. Este es el cierre. Vean que si ustedes se fijan, lo que les queda, insisto, son 3 bitácoras, una que empezamos a trabajar hoy y 2 más. Y este trabajo de investigación. No hay exámenes. ¿De acuerdo? No hay exámenes. Ustedes ven que el cierre está, yo lo pensé, chiquillos, no creen. El cierre de este curso está en que tienen que hacer las presentaciones. ¿Verdad? Y ya se van a dar cuenta que les voy a hacer una trampa, porque me parece muy, como coincide ya con el cierre, que están con exámenes y todo lo demás, ahí les voy a hacer una trampita para que los primeros lleguen y escuchen a los segundos y los segundos escuchen a los primeros, porque sí me parece que es un tema de respeto. Y van a ver, espero, que hagan buenos trabajos, planteen propongan buenos planeamientos para que esa actividad sea muy acorde, espero, a todo lo que hemos discutido y hablado en el curso. Preguntas, comentarios, sugerencias, no me linchen, pero había que hacerlo así. Profe, ¿usted cree que pueda poner ahorita lo que usted estaba escribiendo con lo de la matriz y todo eso para tomarle fotos? Que no lo tomé fotos, o se lo va a poner. El cronograma, Juliana, ¿qué es esa carilla triste? Hagamos Nazaret Moras, hazme un favor, ahora al puro final, cuando termine la clase sincrónica, me acuerdo si les vuelvo a subir ahí
al el grupo, el cronograma con ese ajuste, ¿les parece? Ah, ok, está bien, sí, profe. Para que... Estamos, chiquillos, algo más en relación con eso. ¿Estamos bien? Maciel del Perpetuo Socorro, ¿qué se me hizo Maciel? No. Cira, voy a hablar con Cira. Acuérdense que es que Cira es mi punto de referencia porque yo le di a Cira clases. Entonces Cira debería acordarse de cosas. ¿Qué se me hizo Cira? No está Cira hoy, yo no la vi ingresar hoy. Sí, aquí estoy, profe. Vera, ya me contestó. Cira, vea, no me dejen mal, vea que estábamos delante de todos sus compañeros y todo lo demás. Santo Dios. Santo Dios. No se ponga roja, ya me acuerdo que se le ponen los cachetillos rojos. Cira, ¿cuántos volcanes tenía Costa Rica? ¿Cuántos volcanes tiene Costa Rica? Sí. Chiquillos, esa pregunta va para Cira y para todos. ¿Cuántos volcanes tiene Costa Rica? Ay, Cira. Son... Está sacando cuentas, vean los chiquillos. Ni porque les pedí el Sí, mapa. es que solo me Ni acuerdo porque les de los pedí el 5 mapa. importantes. Solo recuerdo de los 5 importantes. Pero... ¿Cuáles 5, Cira? Los activos, ella se está Ajá, refiriendo los a activos. Juliana María del Perpetuo Socorro, ¿cuáles son los 5 activos? Ah, no sé, pero yo solo sé que están Un futuro y una futura maestra diciéndome que es que no saben cuáles son los Profe. 5. ¿Quién me dijo, profe? Yo, Sofía. el Turrialba, el Poás, el Arenal, el Rincón de la Vieja y el Irazú. 5. Ay, chiquillos. Profe, el Barba, el Miravalle. Tatica Dios enamora. Hagámoslo. Profe, no, hay un montón, pero hay Karina, están como muertos. Bueno, como, no sé. ¿Y qué, cómo? ¿Quién mató a los volcanes? ¿Por qué están muertos? No, están inactivos, Bueno, o sea, hay muchos Inactivos, bueno, inactivos, sí. Sí, eso. Pero son Pero un montón, espero que profe, son son más de muchos. 200. Más de 200. A ver, ¿quién más? Lo que Darío. creo. Rescate Profe, la yo- cosa. Yo, de hecho, 209. Pero ahora que preguntó de eso, 120. 120. Vamos a ver, ¿Lo ven? vamos a ver. Sí, dime, Darío. Perdón, ahora que me preguntó sobre eso de los volcanes, yo creo que fue antier que me vi un documental que habían sacado en National Geographic que estaba hablando de aquí, de Costa Rica, era un señor que lo explicaba, y tocaron el tema de los focos, le dicen focos volcánicos. Si no me acuerdo, dijo que hay más de 200, el aproximado eran 270, pero creo que eran 290 lo que había. Eso acabo de decir. Y Juliana sí estaba dijo que, bateando. y sí había mencionado los 5 activos, que esos solamente me conocía 3, que eran el volcán Poás, el Arenal y el Rincón de la Vieja. Pero sí me había acordado, ahora que me acordé también me había mencionado el Irazú y el Turrialba, creo. Ok. Profe, pero en la Ay, escuela se estudian 9 y después hay muchos que son inactivos. ¿cuáles son los 9? El Miravalle, el Tenorio, el Rincón de la Vieja, el Arenal, el Orosí, el Barba, el Poás, el Irazú y el Turrialba. Ok. ¿Profe? Ya vamos un poco, digamos que poniéndonos de acuerdo, pero al principio. Cira, primero me volvió a dejar en mal, Cira, qué barbaridad. Le Profe, pero, o sea, estoy haciendo un reclamo aquí oficial de mentiras, sí, estoy imaginando. de lo que dijo Darío, o sea, son como focos volcánicos, lo que él dijo que es que hay como más de 200, como lo que yo dije, como 90. ¿De cuántos volcanes? Sí sé, bueno, ajá, no voy a mentir, pero sí, 5 activos. Vean, quería introducir esto y ya les voy a poner un video ahí de chismorografía de Repretel. Quería empezar con eso. Por 2 razones. Primero, porque quería ver qué se sabían, qué se recordaban, qué no. Segundo, porque aquí quiero hacer un paréntesis. Como profesor de este curso, a mí me toca darles a ustedes todo lo lo correspondiente. Ya vimos la semana pasada cartografía. Vean que les pedí, no vamos a hacer por un tema de tiempo, no vamos a hacer practiquitas. En cualquier momento digo, chiquillos, saquen el mapa y hacemos las prácticas pendientes en estos días. Esperemos que sí nos quede ahí unos 15, 20 minutos. Pero voy a esto. Voy a hacer la aclaración de rigor de que en realidad, chiquillos,
el programa de primaria le pasa lo mismo que al programa de estudios sociales de secundaria, que puede tener una muy buena fundamentación teórica a nivel digamos, la metodología del taller, de tener los contenidos conceptuales, procedimentales, aptitudinales. Pero cuando ya llegamos al desdoble de los contenidos, hay un enorme divorcio entre lo que se plantea en la justificación del programa y los contenidos. Digamos, en historia, lo verán, que en historia es una aberración lo que se hace con los niños y las niñas, porque les dan una historia completamente política, una historia que muchas veces no tiene vinculación con el presente, y si lo aterrizamos al nivel cognitivo que están los niños y las niñas, muchos de esos temas nunca los van a entender por su capacidad cognitiva. En relación con los contenidos de geografía, ¿qué pasa? Que es una geografía tradicional. ¿Se acuerdan del debate? No tanto en la metodología, sino en el contenido de carácter tradicional. Si ustedes comparan el programa de estudio de primaria con lo que planteaba Calle, de aquella necesidad de tener los grandes problemas geoambientales para fomentar una ciudadanía que, conociendo sus problemas, incida en su transformación, no es que no se pueda hacer, ¿verdad? No es que no se pueda abordar, pero ustedes lo revisan y lo contrastan con las tendencias sobre la educación ambiental, la educación geográfica, y el programa sí nos está quedando en contenidos muy desfasados, porque tiene una noción de la geografía tradicional ligado a una geografía física, de comprender el relieve, de comprender el clima, de comprender la vegetación, de comprender. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy. ¿Qué va a ser el cambio? Bueno, mi propuesta es, yo no puedo quitarles a ustedes de este curso eso, porque esto que ustedes en principio van a enseñar. Yo lo que voy a hacer son dos cosas. Uno, les estoy haciendo la aclaración que nos toca enseñarlo, nos toca enseñar eso, porque es lo que ustedes tienen que saber, porque es lo que tienen que enseñar. Pero probablemente eso está desfasado con lo que está pasando con la educación geográfica a nivel de escala mundial. Teniendo claro esa aclaración, lo segundo es que vamos a tratar de hacer un proceso, porque si no fueron capaces o sea, fueron peloteando y en el medio que estamos vacilando y todo lo demás, pero como futuros docentes no fueron capaces ni siquiera de decir cuáles son, ¿verdad? Yo iba a hacer otra pregunta, pero vamos a dejarlo así por un tema de tiempo. Es decir, yo les iba a decir, ordénenme los volcanes a partir de las cordilleras, ¿verdad? Vean que surgieron en el Basilón, surgieron varias ideas, surgieron conceptos como volcanes activos, volcanes muertos, volcanes muertos, o sea, es decir, volcanes inactivos, y van a surgir un montón de probablemente errores conceptuales que no son culpa de ustedes, que tienen que ver con procesos de mal enseñanza, en este caso, de los contenidos geográficos. Entonces, ¿qué es lo que sí me voy a proponer? ¿Qué es lo que sí vamos a tratar de hacer? De generar, vacilado con Cira, porque sí, algo tiene que saber. ¿Se acuerdan que la semana pasada algo se acordó a Cira? Si tratamos de entender, ya estás a este nivel en que estamos, si tratamos de entender los procesos, es decir, si explicamos, si logramos explicar, al que ustedes expliquen, sean capaces de explicar hoy el proceso de formación geológica para que entiendan los relieves de Costa Rica la próxima semana a nivel de características, ya yo me siento satisfecho. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder traducir eso en un proceso de enseñanza, en estrategias de mediación y todo lo demás, para que el niño y la niña al menos sepa, si eso es lo que tienen que aprender, porque eso es lo que se está definiendo, que tienen que aprender, sepa por qué vive en Cartago y qué significa vivir en las faldas de un volcán. Si se acuerdan, en el Google Earth, donde viví mis papás la semana pasada y se fijan en cómo lo hice yo, ustedes podían ver el puntito donde viví mis papás y ellos literalmente viven en el volcán Turrialba. Si ustedes viven en Cartago, si usted está en Paraíso, usted prácticamente está en lo que se conoce geológicamente como una colada de lava, que incluso es vacilón, porque ustedes están, estoy con el caso de Cira, ¿verdad? Uno llega
paraíso es como el fin de el mal llamado, lo veremos la próxima semana, mal llamado Valle Central. No existe un Valle Central. Lo que existe es una depresión tectónica central. Son conceptos completamente de origen geológico muy diferente y al final de la clase podemos abordarlo. Entonces, viene la depresión tectónica, ¿verdad? Se parte por los cerros de Ochomoco, que están, por estos yo los veo, están muy cerquita. Después podemos explicar cómo surgieron esos, ahora lo abordamos, ¿verdad? Se parte la depresión y queda Cartago y termina con Paraíso. ¿Cierto? No, Cira, que llega un punto donde Paraíso usted llega y se rompe y lo que aparece es el cañón del Reventazón. Y abajo, ahí sí aparece un valle, que es el valle, los que conocen, ahí está Cachí Orosi, ¿verdad? Que es un valle que se generó por un proceso de formación muy distinto que el que tienen arriba en la depresión tectónica. Es decir, Cira tiene un proceso, el proceso geológico de donde vive, donde estamos nosotros, no es de valle. Por eso es que hablar del Valle Central es un concepto erróneo, ¿verdad? Geológicamente está mal empleado. No existe ningún valle central, existe la depresión tectónica central, porque el proceso que formó ese relieve es distinto al valle de Orosi y de Cachí. Para hablar de valle tenemos que hablar de un río y procesos de sedimentación y erosión. Para hablar de una depresión tenemos que hablar de procesos que lo veremos enseguida, que se llaman epirogénicos, que tienen que ver con un proceso de movimientos de la estructura de la Tierra. Entonces vean que se trata de lo que les he insistido mucho, de tener una conceptualización, de manejar conceptos, de manejar primero esos conceptos para a partir de esos conceptos llevarlos a un nivel de explicación. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a manejar un montón de conceptos, un montón de ideas. Discúlpenme si me inspiro y si me va el tiempo, pero se van a dar cuenta que me gusta mucho la temática, porque eso es lo que nos va a dar los insumos teóricos para poder decir por qué donde está Cira es una forma de relieve distinta a pocos kilómetros y a pocos minutos del valle de Orosi y Cachí. Es distinto aquí. Hay una formación y aquí hay otra formación. No es lo mismo estar en un cono volcánico como voy a seguir con ejemplos cercanos a donde vivo. Discúlpenme que lo haga de esta forma, pero podemos cambiar de escenario. Es muy distinto un niño y una niña que vive en Llano Grande, que es prácticamente el volcán Irazú, que un niño y una niña que vive, ¿verdad?, en la zona costera. Cambiémosle, pongámosle Siquirres, que usted llega a Siquirres, ¿verdad? Y probablemente hasta ni siquiera ve, porque es una enorme llanura, ¿verdad? Que ni siquiera se ve la llanura. O si cambiamos de escenario y estás, por ejemplo, en la zona de Guanacaste, en la zona de Nicoya, donde hay pequeños cerros. No es una cordillera, son cerros aislados muchas veces, como el famoso Cerro Pelado, que no sé si conocen, si no se los recomiendo, porque es chivísima. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Es tratar de meterle el gol al programa, nosotros como docentes primero entendiendo esos relieves, pero para que a partir de esos relieves podamos traer lo que nos decía Calle y otros, ¿verdad? De ese ligamen con el territorio, ver cuáles son los problemas que hay en ese territorio y empezar a fomentar eso. Es decir, ver cómo le metemos el gol. Me inspiré, perdón. Voy a empezar con el videito. Vamos a ver cómo nos va. A ver qué se me hizo. Y ahí vamos a empezar entonces a retomar aquella pregunta de cuántos volcanes hay en Costa Rica. Vamos a ver qué se me hizo el video. Chiquillos, se me durmieron. Díganme un par ahí, Juliana, dígame si está dormida. No, aquí estoy, profe. Chiquillos, voy a hacerlo diferente. Voy a proyectar la presentación y voy a ver si desde la presentación, porque lo tengo por hipervínculo, veo el video. Ustedes me indican, chicos, si voy a proyectarlo y ustedes me indican si se logra. Creo que no se va a jalar el link, pero lo que quiero es abrirlo. ¿No están viendo el video o sí? Profe. No, profe. No, ¿verdad? Se quedaron con No, es que tiene que dar se la quedaron, opción de compartir pantalla. Como que
Sí, un segundito, ya creo que... Profe, Ajá, ¿puede dime. aceptarme? Es que estoy tratando de entrar con la compu, pues me vas a cargar Ca- el cel. Karina María del Ya, Perpetuo gracias. Socorro. Sí, con gusto. Ya aquí, ya es que se los voy a presentar y estamos con sonido y ahora sí. Costa Rica está dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, el cual concentra la mayor cantidad de volcanes en todo el mundo. Por eso no es de extrañarse que en el país se haya contabilizado ya más de 200 volcanes, contando los extintos o apagados. Pero sin duda hay mucho más que no conocemos sobre estas interesantes formaciones. Veamos. En Costa Rica hay 10 volcanes activos: Orosí, Rincón de la Vieja, Miravalles, Tenorio, Arenal, Platanar, Poás, Barba, Irazú y Turrial. Pero además en nuestro territorio hay más de 200 volcanes extintos y al menos 10 dormidos. Un volcán extinto es aquel volcán que ya está muerto del todo, o sea que ya clínicamente fue declarado muerto, por así decirlo, desde todo punto de vista. No hay manera de que vuelva a reactivarse. Los volcanes dormidos son aquellos volcanes que tienen 10.000 años o un poco más o menos de inactividad. Las dos grandes emergencias volcánicas en nuestra historia fueron la del Irazú en 1963 y la del Arenal en 1968. El gobierno nunca dio una cifra oficial de muertes tras estas catástrofes. Se estima que estuvieron cerca de los 105 fallecidos entre los dos eventos. El volcán Arenal ha sido el más activo del país, pero en el 2010 salió de la lista de los 15 más activos del mundo. Con la lava que este coloso lanzó entre 1968 y el 2010, se podría construir una carretera de lastre volcánico que le dé la vuelta a la Tierra 4 veces. Con frecuencia se habla de predicciones y estimaciones que señalan que las grandes erupciones se dan cada 50 años. Eso indicaría que entre el 2013 y el 2018 debería haber un gran suceso volcánico. Sin embargo, los científicos aseguran que esto es aventurado y no se puede asegurar. En caso de una erupción importante van a haber signos premonitores, actividad sísmica previa, hay cambio en la geoquímica, hay cambio en la temperatura de las aguas termales adyacentes al volcán, hay mayor salida de gases. Sin embargo, poner ventanas de tiempo o hacer predicciones con respecto a erupciones pues puede ser aventurado y un tanto incierto. Los volcanes están rodeados de mitos y leyendas. El volcán Rincón de la Vieja debe su nombre a una leyenda relacionada con una supuesta bruja. Posiblemente había una mujer anciana, quizás hechicera, bruja, curandera, que vivía de forma ermitaña, es decir, vivía en forma aislada cerca del volcán. Entonces la gente se refería como vamos al Rincón de la Vieja. El volcán Miravalles es el campo geotérmico más grande de América Central proveniente de un solo volcán y es el 9º productor de esta energía a nivel mundial. El mes pasado el Turrialba y el Poás se sumaron a la lista de los 12 únicos volcanes en el mundo que cuentan con la tecnología multigas, un sistema para analizar la composición de los gases que permite monitorear el nivel de actividad del volcán, enviando la información directo al oxícodo. Entonces, bien. ¿Profe? Ajá, dime. Bueno, ya no está, entonces no estaba tomando lo de los volcanes muertos. Evidentemente sí hay volcanes muertos. Yo sabía que ya me iba a reclamar. Pero vieron que se manejan tres conceptualizaciones. Empezamos con el tema de los volcanes. Ay, perdón, chiquillos. Espérenme un segundito, que me siguió el video. Espérenme. Permítame que no sé dónde tengo tanto abierto que no sé dónde está el video. Hace 50 años esta colada de lava como su paso, como lo van a narrar los testigos de este documento. ¿Qué se me hizo? Yo que ustedes no están escuchando, yo sí, está buenísimo el video.
No, pero sí se escucha, pero profe, si silencia, o sea, le baja Ajá. el volumen sí, le baja el volumen. Vamos a ver. Vamos a dejar de... Pero claro, ustedes también lo escuchan. Vamos a hacer así. Ahí ya dejaron de escuchar ustedes. Sí. Sí, pero yo Profe, sigo pero se ve escuchando. la pantalla, el WhatsApp. Sí, se ve el WhatsApp, estamos de Ok. acuerdo. Lo que no sé dónde estoy con ese video, chicas. No voy a poder dar clases escuchando un video de Netflix porque es un anuncio. Permítame. ¿Dónde estás? Vas cerrando como por partes. Bueno, ya se apagó. Vamos a aprovechar. Ay, chiquillos. Entre tanta cosa. Ah, bueno, puede ser que... Una cosita. Bueno, chicos, entonces voy a hacer el esfuerzo y ahorita veo para no perder más tiempo. Lo que estaba tratando de decir era que en efecto vamos a empezar con el tema de los volcanes, porque eso es uno de los procesos formadores del relieve más importantes de la historia. O sea que a la hora de explicar cómo se forma el relieve, cómo surge el territorio costarricense, uno de esos procesos precisamente es el que se conoce como el vulcanismo. Y el vulcanismo, chicos, lo vamos a tener bastante presente, digamos, en todo el desarrollo de la evolución, y en una parte de la clase, pues nos vamos a enfocar bastante en detallar cómo es que ese vulcanismo generó nuevos, recesos. ¿Ves el video que estás escuchando? Pues no lo encuentro. Vamos a ver si lo cierro por acá. Perfecto. Entonces, ahora sí, chiquillos, retomemos cosas. Vean, volcanes activos, vamos a definirlos si escucharon, se hablaba del Cerro Platanar, ¿de acuerdo? El Cerro Platanar, para algunos es un cerro, para otros es un volcán, hay toda una distinción, una discusión. No se les vaya a olvidar que tenemos 3 grandes cordilleras, ¿verdad? A saber, de noroeste a sureste, la cordillera volcánica de Guanacaste, la cordillera volcánica central y la cordillera de Talamanca. Ahora retomaremos eso y plantearemos la explicación del por qué la cordillera de Talamanca no tiene volcanes activos. Es decir, los volcanes activos son todos aquellos que tienen registro o han tenido registro en los últimos periodos de una fuerte actividad volcánica que se resume en actividad sísmica, liberación de gases y liberación gases, ceniza y lava. Actualmente en Costa Rica los volcanes así activos 100% son, bueno, el Turrialba, aunque ha tenido, se sigue emanando gases, pero viene como en disminución, el volcán Poás y el volcán Rincón de la Vieja, que es el más activo de todos. Importante, insisto, el vulcanismo siempre está ligado a la formación del relieve. Ya ustedes vieron en el video que se decía que con lo que liberó el volcán Arenal en material, ¿verdad? Se genera una enorme carretera 2 veces alrededor del mundo. Eso significa que es un nuevo material, es una nueva estructura para el relieve costarricense, para la situación del relieve costarricense. Entonces, vamos a retomar la presentación y a partir de ahí, pues vamos a ir explicando y conversando, porque eso es lo que quisiéramos, conversando un poquito acerca de el origen del relieve costarricense. Para eso, voy a empezar, chiquillos, hablando de 2 teorías, ¿de acuerdo? Voy a hablar de la teoría de la deriva continental y voy a hablar de la teoría de la tectónica integral de placas, ¿de acuerdo? Tenía un videíto, pero por un tema de tiempo, ahí ustedes les va a caer en la presentación. ¿Por qué es importante hablar de las teorías? Bueno, como ustedes lo saben, la teoría está ligado al saber científico, ¿de acuerdo? Y mucho de la clase de hoy se relaciona con geología, ¿verdad?
Y yo sé que ustedes saben, a partir de esa imagen, van a saber decirme o van a saber contarme algunas características de la deriva continental. Pero antes de entrar con eso, voy a irme a otra teoría, porque quiero hacer así como que empezar de, hoy sabemos qué es eso, ¿verdad? Es el planeta Tierra como tal, ¿verdad? Y el planeta Tierra, como ustedes lo ven en el GIF este, ¿verdad? Está conformado en su mayoría por agua, pero también tenemos los continentes, que son esas formas de relieve, ese relieve. Entonces, pero el planeta como tal deriva también de otros procesos. Pregunto, ¿cómo se llama la teoría que explica, ya científicamente comprobada y aceptada a escala mundial, que da la mejor explicación al origen científico del planeta Tierra? ¿Cómo se llama esa teoría? No todos, chiquillos, no todos nos chismorren eso. ¿Cómo se llama la teoría que da origen a la explicación del planeta? La teoría del Big Bang. Montserrat. ¿Y en qué consiste la teoría del Big Bang? En que hubo una explosión de partículas y que cuando las partículas se unieron, o sea, se formó el universo, o sea, como el espacio y los planetas, y así. Y pues de ahí sale la Tierra también, de las partículas que se unen y que se mezclan en el espacio. Hay una enorme explosión. Es una explicación, ¿verdad? Muy ligada más a nuestro entorno, ¿verdad? Que tiene que ver mucho. Gracias, Monse, está, ¿verdad? Que se relaciona más con la estructura cercana a nuestro planeta, es decir, al sistema solar. Evidentemente, Big Bang viene de una enorme explosión y en esa enorme explosión, siempre lo explico, Cira, siempre lo explico en esta situación. Voy con otra pregunta, Monse, dejemos a ver si los otros compañeros saben. Hay una enorme explosión, hay una enorme cantidad de materiales, partículas que están en el aire, en el espacio, llámenle en la nada, ¿verdad? Pero empiezan a traerse. Entonces, de ese muñequillo que ustedes ven ahí, ese planeta, ¿qué es lo primero que se forma? Repasemos. ¿Cuántas partes tiene el planeta Tierra? ¿Cuáles son las partes del planeta Tierra? El núcleo. El núcleo. ¿Qué más? Jensi. Cortezas, ¿no? El núcleo. En orden, está primero el núcleo. Después del núcleo. El manto. El manto. Y sigue la corteza. ¿Verdad? Esa estructura es una estructura geológica. Otra vez, en esa enorme explosión, ¿qué es lo primero que surge? ¿Qué es lo primero que se da ahí? La corteza, el manto, el núcleo. ¿Qué de las tres es lo primero? Maten con inteligencia, les decía. Les digo, ¿qué es lo primero? Núcleo, manto o corteza. Corteza, manto, núcleo. O el manto, después en la corteza y por último el núcleo. ¿Qué es lo primero? El núcleo, profe. El núcleo, muy bien. ¿Por qué, Ana Mora? Estamos en un Big Bang, hay una enorme explosión. ¿Y qué pasa en esa explosión? Resulta que el núcleo, chicos, es... Ajá, Ana, lo sabes. No, iba a botear que cada una de esas eran las partículas y que obviamente el núcleo iba a ser lo primero porque luego se va recubriendo con el manto y con la corteza. Ajá, es imposible que sea al revés. Está bateando, exacto, está bateando con inteligencia, eso es lo lógico. Lo primero es el núcleo, pero el núcleo, chicos, nadie ha ido allá adentro a ver qué está en el centro de la Tierra. Pero se cree, y las investigaciones es que digamos, está hecho de una serie de materiales muy viscosos y son múltiples materiales, y lo que hizo el núcleo fue funcionar como un imán, es decir, hay una enorme, está toda la explosión y... ¿verdad? El núcleo empieza a traer, por eso como lo decía Ana Mora, por lógica, empieza a traer todos los materiales que están a su alrededor, ¿verdad? Empieza a traer y así se forma el manto. Y la corteza, ya más enseguida hablaremos de qué es y cómo funciona y cómo trabaja esa corteza. El tema es que entonces primero está el núcleo y el núcleo es un imán, ¿verdad? Tan así que es un imán que atrae a la luna. Bueno, la forma de por qué la luna no ahora siempre está ligada al planeta es porque ahí está la Tierra. Sabemos que el núcleo es como un imán porque es el tema de la atracción, ¿verdad? Conforme usted se aleja de la Tierra, usted deja de tener
digamos, la gravedad. Usted deja de tener esa atracción sobre la superficie terrestre. Ese elemento, perdón, Ana. Profe, pero, bueno, no sé si ahora la compañera. No, adelante. Bueno, mucha de esa atracción no es porque a lo que me recuerdo el núcleo estaba formado, o sea, tenía en sí hierro. No sé si eso tendrá algo que ver. En realidad, digamos, se cree que el hierro, a ver, lo más cercano como para hacernos una idea a lo que es el núcleo precisamente tiene que ver con la lava volcánica, ¿verdad? Ya ahorita lo vamos a explicar de por qué. Sí, porque también azufre, algo así. O cuando alguien tal vez va llegando a algún volcán o algo así, es como, bueno, hasta en películas ahí es que huele a azufre o algo así. Ajá, lo que pasa es que el azufre, el hierro y todo ese tipo de materiales que emanan los volcanes más está ligado a la estructura del manto, no tanto al núcleo. Lo más cercano, insisto, al núcleo, a la forma, incluso se considera que es un líquido viscoso porque tiene que ver con la lava, con mucha energía, por eso es que es sumamente caliente, aunque eso lo veremos, lo iremos profundizando. El tema, chicos, es que no sabemos del todo. Sí se sabe que es así viscoso, sí se sabe que hay mucha energía y que lo más próximo es esa lava. Y ya veremos por qué. Entonces, una vez que ya hemos pasado, haciendo un súper resumen y digamos como para contextualizar la teoría del Big Bang, nos vamos ahora sí a hablar de la teoría de la deriva continental. Vean las imágenes. ¿Qué se acuerdan ustedes de la deriva continental? ¿Qué es la deriva continental? Digamos, si lográramos entre todos decir 3 características, vean la imagen y díganme 3 características de lo que plantea la deriva continental. Ana. Profe, el primero que era un solo continente, básicamente. Era solo una pieza, digamos. ¿Cómo se Era llama? Pangea. Pangea. Un solo continente y un solo super océano llamado Pantalaza. 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 Sí, que luego se dividieron como en las piezas del norte y del sur o algo así. Uno podría resumir que entonces, Ana, que la deriva continental se resume básicamente en que los continentes se mueven. Sí, básicamente. Y ustedes vean ahí los procesos, es decir, de Pangea se divide en la Eurasia de Gondwana, de la Eurasia de Gondwana se sigue separando hasta que llegan a estar los continentes en la posición como las conocemos en estos días. Digamos, eso es lo que planteo. Por eso, ¿quién me dice qué significa entonces la deriva continental? ¿Qué significaría deriva continental para que no se les olvide de aquí hasta que les enseñen esto a sus estudiantes y más allá? ¿Qué es la deriva continental? Deriva continental se refiere precisamente al movimiento de los continentes. Eso es. No se les vaya a olvidar, deriva continental es desplazamiento de los continentes. Pero quiero decirles que nosotros utilizamos la deriva continental a medias, porque sí, es interesantísimo, porque resulta que esta teoría, alrededor de los años 1930, se rechaza. La explicación es muy sencilla. En ciencia, si usted no es capaz de explicar el porqué de las cosas rapidito, no sirve para nada. Y fue lo que le pasó a la teoría de la deriva continental. La teoría de la deriva continental se rechazó porque no era capaz de explicar por qué se daba la deriva. Es decir, por qué los continentes se movían, por qué se daba ese desplazamiento. Es decir, todo eso que ustedes ven ahí es cierto, se dio, pero no explicaba nunca el por qué. Y ahí es donde nos lleva a la otra teoría que es sumamente interesante, que es la teoría integral de placas tectónicas. Y les dije hace un rato que yo no iba a hablar de la corteza, porque íbamos a retomarlo en este momento. Para eso, chiquillos, bueno, y tengo otros videos que otro día lo vemos. Quiero empezar con el concepto de corteza, de placa tectónica. ¿De acuerdo? Esto sí lo voy a hacer yo y ahorita lo retomamos. Como ustedes pueden ver por acá, se encuentra aquí un mapa de las principales placas tectónicas del planeta. Es decir, si yo me devuelvo al mapa y comparo ese mapa, fíjense en vamos, en todo lo que tiene que ver con la deriva continental, si ustedes se fijan en eso y lo comparan con el mapa de
las placas tectónicas, lo que estamos diciendo es que los continentes configuran prácticamente placas tectónicas. Vean, por ejemplo, todo lo que es Norteamérica y toda esta zona corresponde a la placa norteamericana. Sudamérica corresponde a lo que es la placa, placa norteamericana, placa sudamericana. Nosotros vivimos en una parte bien jodida del planeta, ¿verdad? Porque vean que nosotros tenemos la placa de Cocos y la placa del Caribe. Y también aquí hay una placa que no es nada pequeña, es la placa Nazca. Si nos vamos ¿verdad? Al otro lado tenemos la placa arábiga y africana. Vean esta que es de las más grandes, la placa euroasiática, está la placa de la India. Y la placa más grande de todas, chicos, es una placa oceánica. Ya vamos a ver que existen dos tipos de placas, las oceánicas y las continentales. Es precisamente la placa del Pacífico, que ustedes lo ven por acá. Toda esta que ustedes ven acá, que coincide precisamente con el Océano Pacífico, es la que se considera como la famosa placa esta que es la más grande. ¿Qué es una placa? Una placa, chicos, es un conjunto de rocas fundidas. Entonces voy a tratar de hacer volver como una analogía de aquellos que hemos dejado del origen del planeta. Entonces estaba el Big Bang, había una enorme explosión. Los materiales que se unen, los primeros en unirse son los que configuran ese núcleo, e inmediatamente funcionan como un imán, empiezan a atraer el resto de materiales. El manto está hecho por múltiples materiales, ¿verdad? Y como sigue funcionando como un imán, la corteza, empieza son lo último de los materiales, como bien lo decía Ana, en lógica, que queda ahí, ¿verdad? Pero si a ese proceso le formamos que de forma simultánea se crea la atmósfera, se crea, ¿verdad?, todas las capas superiores, y empieza a haber clima y empieza a haber un enfriamiento de eso. Imagínense que esa vaina era como tener todos sus materiales a altas temperaturas y empiezan a enfriarse, empiezan a tener un tema de contraste de climas. Entonces esa última capa empieza a generar, a contraerse, y de forma paralela surge el clima, empiezan a haber lluvias, empiezan a surgir las aguas. Entonces va a haber un fenómeno que yo siempre, puede ser que no sea así, pero como para que me entiendan, esa vaina era como que usted tiene una enorme superficie, ¿verdad?, dividida por dos grandes materiales. Porque lo que tampoco nos habla la teoría de la deriva continental es de dónde surgió Pangea. Entonces, ese origen de Pangea yo me lo imagino, y siempre se los explico a los chiquillos, algo así, que usted tiene, ¿verdad?, una superficie formada de dos materiales, ¿verdad?, hierro y estereofón. Pero resulta que con todo el tema del cambio de clima y de enfriamiento y todo demás, empiezan a surgir las aguas, ¿verdad? Entonces usted llega y le pone a esa superficie un tubo de esos grandísimos y empieza a echarles agua. ¿Qué sucede? Resulta que el agua cae de la misma forma y de la misma fuerza sobre el hierro y sobre el estereofón. ¿Qué pasa con el hierro? ¿Qué pasa con el hierro, chiquillos? ¿Qué pasa? El agua llega y ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Julie? Se oxida. Sí, se oxida, pero el agua queda sobre el hierro, ¿no? O sea, el agua, y sí, es el hierro, el agua va a quedar, se forma una piscina. Pero ¿qué pasa con el estirofoam? ¿Qué empieza a pasar con el estirofoam? Flota. Empieza a flotar. Ahí es la idea popular, bueno, no popular, pero eso así surge Pangea. Es decir, tenemos la corteza con dos materiales, y por eso es que hablamos de que la corteza está formada, ¿verdad?, de dos grandes bloques. Uno es el basal. ¿Qué es el basal? El basal es un material sumamente pesado, que entonces cuando hubo aguas, esa parte de la corteza quedó bajo el agua. Pero el resto, como lo hacíamos en el ejemplo o la analogía, empieza a flotar. Está constituido por otros materiales, no es uno, son varios materiales, y configura lo que es la parte de los continentes. Los continentes son
las placas continentales y los océanos, o la parte de los océanos son las placas de carácter oceánico. Entonces, para que me entiendan la idea, cuando yo les digo que una placa, entonces ahí me vuelvo a la definición. ¿Qué es una placa? Una placa tectónica es un conjunto de rocas fundidas. ¿Por qué rocas fundidas? Porque cuando yo tengo esa conformación del planeta y hay cambio de temperatura, ellas se funden. Y se funden dando origen a esos dos grandes bloques. Unas que son continentales, de basal, perdón. Sí, Monse. No, Ana. Ana. Profe, digamos, en este caso, entonces se quedaría la teoría de la deriva continental porque si son, o sea, tendría que básicamente cambiar de lugar las placas y eso de una forma que no cambiaran su forma y tuvieron que haber cambiado muy drásticamente, ¿no? De lugar. Y las placas tampoco se mueven tanto. Según la lectura, hay una placa que se movía 2 centímetros por año. La placa de Cocos, Costa Rica, se mueve 2 centímetros por año Ujú. hacia el Cuba, hacia la zona del Caribe. Porque la placa del Pacífico, que es enorme, presiona la placa Cocos y esta a su vez presiona el Caribe, entonces nos estamos moviendo hacia allá. Lo que pasa es que, Ana, en parte tiene razón y en parte no. Todo lo que estás diciendo tiene razón, pero lo que quiero que entiendas es que el tiempo geológico es muy diferente al tiempo humano. Esos 2 centímetros por año en tiempo geológico es un montón, ¿verdad? Es un montón. Pero voy a esto. ¿Qué es lo que sucede? Que resulta que si vuelvo al concepto de que es una placa tectónica como un conjunto de rocas fundidas, y ya sabemos que hay 2 tipos de placas, las continentales y las oceánicas, esto me lleva a lo siguiente. Resulta que el principio fundamental de las placas, de la tectónica integral de placas, es que las placas están en constante movimiento. ¿De acuerdo? Ya lo decía Ana, 2 centímetros se mueven, que en tiempo geológico es un montón. ¿De acuerdo? La pregunta es, ok, si las placas se mueven y las placas son continentes, quiere decir que la deriva continental sí tenía razón. O sea, sí hay deriva, los continentes se mueven. La deriva es con movimiento de los continentes. ¿Por qué se rechazó? Porque no nos dan la explicación del por qué. Es decir, hasta aquí no estamos diciendo nada nuevo. Simple y sencillamente estamos diciendo que las placas, que la corteza está formada por placas, que esas placas se mueven. Pero la explicación el tema más importante acá es decir por qué se mueven las placas. Y las placas se mueven, ahí ustedes ven, esta es la famosa falla de San Andrés. Y las placas se mueven, ahí está la estructura, por un concepto que quiero que no se les vaya a olvidar, ese que está acá. Se llama corrientes de convección. ¿Se pueden probar científicamente? Por supuesto que se pueden probar científicamente porque tiene que ver con eso que sale de los volcanes incluso, ¿verdad? Tiene que ver con esa energía propia del planeta. Es decir, si repasamos que el planeta está conformado por corteza, es un corte, ¿verdad? Del planeta, el núcleo, este es el manto y la corteza, que ya dijimos que está formada por placas tectónicas y que las placas tectónicas son rocas fundidas y que esas rocas fundidas se mueven y se mueven por las corrientes de convección. ¿Y qué son las corrientes de convección? Son movimientos que vienen del núcleo, del interior de la Tierra, como se ve en la imagen, ¿verdad? Venlo así. Son movimientos, vienen acá, que al chocar contra la corteza, y ya sabemos que la corteza está hecha por basal, continental y otros materiales, ella hace que se muevan. El ejemplo cotidiano que les traigo para que entiendan el concepto es que la Tierra es como una olla de presión, porque así quedó desde la formación, es decir, el núcleo quedó atrapado, porque como es un imán, quedó atrapado por un montón de materiales, pero el núcleo está en constante movimiento. Vean la imagen. Imagínense que eso está como en constante movimiento, ¿verdad? Es como una olla de presión. Usted tiene una olla con agua y la pone a hervir. Y le pone la tapa. Y a la tapa usted le pone encima una piedrita. Pero llega un momento, ¿qué son las corrientes de convección? Como la ebullición. Llega un momento en donde es tal la ebullición, es tal la presión del agua, ¿verdad? Que no sé si lo han visto, hagan el experimento, ¿verdad? Que se genera este proceso. La ebullición empieza a mover la tapa, empieza la tapa a bailar. No revienta la tapa porque usted le puso una piedrita encima o le puso algo encima, pero la tapa empieza a bailar y si es tal la presión, puede ser que sí bote la tapa. Eso
como esa ebullición, como ese movimiento, así funcionan las corrientes de convección. Que al chocar, insisto, con las placas, ¿verdad? Que al chocar contra los continentes y contra las placas oceánicas, estas se mueven, ¿verdad? Entonces, las placas tienen distintas formas de moverse, ¿de acuerdo? Y en esos movimientos, uno de los más conocidos es lo que se conoce como subducción. Entonces, vean que ya les definí que es una placa tectónica, ya les definí qué es la deriva continental, ya les definí qué es la tectónica integral de placas. La tectónica integral de placas es una actividad que lo que hace es hablar de que las corrientes de convección generan el movimiento de los continentes. ¿Y qué son las corrientes de convección? La energía que viene del interior de la Tierra que hace que las placas se muevan. Las placas al moverse chocan y hay distintos tipos de choques, ¿de acuerdo? Porque como las placas no son iguales, es decir, puede ser que choque una placa continental con otra continental, puede ser que choque una placa oceánica con otra placa oceánica, pero el movimiento o el choque más común es el de una placa continental con una placa oceánica. Cuando eso se da, al la continental ser fuerte porque está hecha de basal, chocar contra una más débil, la continental, como ustedes lo ven en la imagen, empieza a meterse por debajo de la placa, la oceánica empieza a meterse por debajo de la placa continental. Es este movimiento que ustedes ven acá. Litósfera tiene que ver, ¿verdad? Ven que es el tema del océano. Imagínense que este es el océano Pacífico, imagínense que esta es la cordillera volcánica central, e imagínense, ¿verdad? Que estamos chocando, ¿verdad? Como ustedes ven, esta se mueve para acá, esta se mueve para acá. Al chocar, esta que es fuerte empieza a despedazar, empieza a meterse por debajo de la placa continental. Ese movimiento se conoce como subducción. La subducción es el choque de una placa continental contra una placa oceánica, donde la placa oceánica se mete, subducirse es que se mete por debajo de la otra. ¿Qué provoca eso? Que se mete, pero que al mismo tiempo levanta. Entonces yo siempre lo hago con las manos. Entonces yo le digo, chiquillos, vean, esta placa que es la placa COCUS, presionada por la placa Pacífico, ¿verdad? Choca contra la placa del Caribe. Entonces esta viene para acá, entonces choca. Pero esta es más fuerte, entonces esta se mete por debajo y automáticamente empieza a levantar a esta. ¿Lo ven? Esta se mete, pero provoca que se da un levantamiento de la otra. Por eso es que normalmente tenemos, ¿verdad? Orogénesis. Voy con los procesos formadores del relieve. Entonces, la subducción, chiquillos, si se quedan perdidos, por favor me interrumpen. Yo estoy en mi momento de inspiración. La subducción es como fruto del choque, como el fruto del movimiento de las placas chocan. La placa oceánica se mete por debajo de la placa continental, provocando que ésta se levante. Esa es la subducción. La subducción provoca dos movimientos que pueden ser simultáneos. Un movimiento se llama la orogénesis. ¿Qué es la orogénesis? La orogénesis es cuando, precisamente, al meterse, levanta. ¿Y cómo se hace ese levantamiento? Es normalmente el origen, o sea, con la orogénesis es el levantamiento del relieve. Y ese levantamiento del relieve provoca que surjan los sistemas montañosos, las cordilleras, cerros y montañas. Orogénesis se puede definir de forma muy sencilla como eso, como fruto, al chocar una placa y al meterse la otra, provoca levantamiento. Eso es orogénesis. Orogénesis tiene que ver con levantamiento. Pero de forma simultánea, por procesos de fracturas, y ahorita vamos a hablar de ese concepto. Aquí está una fosa y ahorita voy a hablar de falla. ¿Qué es la falla? Y que imagínense que se está metiendo abajo y entonces al meterse abajo puede ser que en esta superficie, ¿verdad? Se surgen puntos donde se acumula energía, es decir, donde la placa empieza a generar. Entonces, al levantarse y surgir relieve,
puede ser que de forma simultánea también haya una fractura o un hundimiento también de ese relieve. Se levantó aquí, pero se hundió aquí. ¿Por qué? Porque al levantarse esta parte, entonces se va a quebrar en la otra parte. Ese segundo movimiento, que es un movimiento descendiente, ascendiente y descendiente, porque primero sube y después desciende, se conoce como epirogénesis. Y la epirogénesis es el fenómeno, es la explicación de las depresiones tectónicas. Por definición, las depresiones tectónicas, chicos, son formas muy comunes en América Central, América Latina, por el tema de los Andes, y que, bueno, hay todo un círculo de montañas, un cinturón de montañas, ¿verdad? Entonces, cuando se levantaron, digamos, los Andes, o se levantó el sistema montañoso central centroamericano, paralelo a ese proceso de orogénesis, hubo epirogénesis, es decir, normalmente hay depresiones. ¿Qué es una depresión? Es un hundimiento, ¿verdad? Es un hundimiento de la superficie, ¿verdad? Digamos, en América del Sur hay muchos altiplanos. ¿Qué son altiplanos? Digamos que hay el altiplano de hecho, más importante del mundo por la altura es donde está La Paz, en Bolivia, ¿verdad? Y lo que sucedió fue lo mismo, ¿verdad? Chocó la cordillera, un movimiento de subducción, surge la cordillera de los Andes, pero también hubo se hundió el terreno, se quebró el terreno, y eso, que es epirogénesis, provocó las depresiones tectónicas. En este caso, era el famoso altiplano de La Paz. Hasta aquí, está muy bien. Una fosa, chicos, es un límite visible de la placa. Si ustedes se fijan, la fosa mesoamericana es la que tenemos nosotros ahí a unos cuantos kilómetros de Punta Arenas, ¿verdad? ¿Qué es, insisto, una fosa? Es el límite de placa, ¿verdad? ¿Qué es una falla? Una falla local es un punto de acumulación de energía. Y entonces vean cómo surgió ahora sí Centroamérica. Aquí está la falla, la fosa de América Central o centroamericana. Aquí tenemos nosotros la placa del Caribe. Imagínense que más atrás está la placa del Pacífico, está la placa Cocos, más atrás está la placa del Pacífico. Aquí tenemos la placa del Caribe. La placa del Caribe es una placa continental de material diverso, y la placa Cocos es una placa de basal, más la placa del Pacífico, que es la más grande, que es ¿verdad? Y aquí tenemos la placa Nazca. Por eso es que en la zona de Panamá es un punto bien interesante, geológicamente hablando, ¿verdad? Porque Panamá, de hecho, se habla de que Panamá es una subplaca. Es algo muy chiquitito, porque vean que ahí están varias situaciones. Entonces, vean que al chocar la placa, ¿verdad? La placa Cocos con la placa del Caribe, se produce precisamente esa subducción, y va a surgir, lo primero que surge, entonces, ya lo vamos a ver, es un conjunto como de islas con volcanes. Es decir, ustedes tenían esto, no había nada en Centroamérica, pero resulta que como fruto de esa gran actividad tectónica, es decir, tectónica de placas tectónicas, empiezan a surgir una serie perdón por los efectos de mis hijas, chiquillos, ya estamos terminando. Surgen una serie por el choque de las placas Coco y del Caribe, empiezan a surgir una serie de islitas. Vean que ahí se nos habla de aproximadamente hace 70 millones de años. Después, chicos, en esas islas empieza a haber un proceso de actividad volcánica. Entonces empieza a haber vulcanismo. ¿Por qué vulcanismo? Porque el vulcanismo siempre va a estar ligado. Donde usted tiene subducción, siempre van a haber volcanes. Y ustedes pueden devolverse a la imagen aquella donde se les explicaba las corrientes de convección. ¿Por qué? Porque esa energía que viene del interior de la Tierra va a querer salir. Como el ejemplo de la placa, es decir, tal vez no se bote del todo la tapa, pero empieza a mover. En este caso, esa energía va a encontrar puntos en la superficie terrestre llamados volcanes, ¿verdad? Donde van a buscar salir. Por eso es que una de las principales, más allá, bueno, junto con la orogénesis y la pirogénesis,
el vulcanismo es uno de los principales elementos formadores del relieve, ¿verdad? Entonces, hace 70 millones de años aparecieron esas islas. Esas islas es la zona más antigua de Centroamérica y de Costa Rica, y tiene que ver con las penínsulas en la costa del Pacífico. Ahorita cuando vean el mapa van a entender por qué ahí tenemos por qué la costa es tan irregular, porque esas penínsulas son lo que nos queda de esas antiguas islas. En esas antiguas islas, o paralelo a esas antiguas islas, empieza a surgir una enorme actividad volcánica. Igual empiezan a ascender, es decir, empieza a haber orogénesis, la fricción entre una placa, levantamiento, empiezan a aparecer volcanes. Aproximadamente entre los años 65 y 22 millones de años empiezan a aparecer en la zona del Pacífico, muy paralelo a la zona de esas penínsulas, empiezan a aparecer, si ustedes lo van ubicando acá, esto es Nicoya, y esto es lo que se va a conocer como la fila costeña, ¿verdad? Si ustedes siguen, ven qué interesante, continúa el tectonismo, el choque de la placa, y surge por orogénesis las dos primeras cordilleras del territorio costarricense, a saber, la cordillera de Talamanca y la cordillera de Tilarán, ¿verdad? Nosotros tenemos 4 grandes cordilleras. Insisto, de noreste a sureste tenemos la cordillera volcánica de Guanacaste, la cordillera de Tilarán, la cordillera volcánica central y la cordillera de Talamanca. Las dos primeras no tienen volcanes activos en este momento, porque son las más antiguas y tiene que ver con un elemento de el ángulo, digamos, la subducción genera un ángulo, ¿verdad? ¿Por qué la cordillera de Talamanca? Ahorita lo vamos a ver, además veámoslo de una vez. Vean, entonces lo primero que surgió por orogénesis, cordillera de Talamanca y cordillera de Tilarán. Pero vean que posteriormente, como último, esto se habla que la cordillera de Talamanca y Tilarán fueron en la era geológica, son eras, clasificación del tiempo en geología, del terciario. Mucho más acá, mucho más reciente, es el tema de la cordillera volcánica central y de Guanacaste. Y si ustedes se fijan, entre la cordillera de Talamanca y la cordillera volcánica central, ven que aquí está el mal llamado Valle Central, ahí es donde surge el tema de la hiperogénesis, se levanta esta y se hundió esto. Es depresión tectónica, el nombre de depresión porque es un hundimiento, ¿verdad? Si ustedes se fijan, estamos al puro, nosotros estamos aquí, Cartago está aquí, ese es el volcán Irazú, y aquí al puro frente, al otro lado, yo veo la cordillera Talamanca. Son muy pocos kilómetros lo que separa la cordillera volcánica central de la cordillera Talamanca. ¿Por qué aquí sí hay volcanes activos y por qué aquí no? Sencillo, porque el ángulo de, digamos, el ángulo de subducción, esta se mete, forma un ángulo, en la parte de la cordillera de Talamanca está cerrado. ¿Por qué? Porque se trasladó en ese tectonismo a la cordillera volcánica central. Entonces, en esa parte, el ángulo sí está abierto, ¿verdad? Por eso que tenemos volcanes activos. Y imagínense que solamente, algún día, chiquillos, volvemos a tener presencialidad ahí. Puede ser. Mi gira, yo tenía el año pasado planeada la gira a que vinieran a recorrer no el volcán Irazú, sino los cerros extintos ligados a los cráteres alrededor del volcán Irazú. Porque uno habla del volcán Irazú y piensa que solamente existe el volcán Irazú, y no. Por ejemplo, tenemos el Cerro Pasqui, que últimamente turísticamente se ha puesto de moda. El Cerro Pasqui es chivísima, y el Cerro Pasqui lo que es un cono extinto del volcán Irazú. Es decir, es un conito con un cráter extinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso ahí se cerró el ángulo, pero está abierto en el volcán. ¿Me explico? Eso es decir, el tectonismo puede girar. Siempre me preguntan, y de nuevo le voy a contestar, profe, ¿y puede ser que el ángulo se vuelva a devolver a la cordillera de Talamanca? Poco probable, porque la explicación es lo que decía Ana hace un rato. Al estar detrás la placa del Pacífico,
la placa de Cocos, nosotros más bien nos vamos emigrando hacia el lado del Caribe, es decir, el movimiento se da hasta ese lado, hasta acá. Entonces, que se devuelva para acá es muy poco probable. Puede ser que surjan nuevos relieves, nuevas cordilleras, nuevos volcanes para este lado. Vean que el último volcán es el volcán Turrialba y es el que está más hacia, valga la redundancia, hacia el Caribe. Pero vean qué interesante, si ustedes se fijan, ya tenemos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tenemos penínsulas, tenemos cerros, la fila brunqueña y costeña, cordillera de Talamanca, cordillera de Tilarán, cordillera volcánica de Guanacaste y cordillera volcánica central. Pero eso no es el relieve de Costa Rica. El relieve de Costa Rica nosotros lo conocemos tradicionalmente así. Si ustedes ven el mapa que estuvimos viendo la semana pasada y nosotros lo representamos así. Y otra vez los colores verdes. ¿Qué proceso formador hace falta? Vean que ya hablamos de tectonismo, orogénesis y de pirogénesis. A esto hay que sumarle lo que se conoce como sedimentación y erosión. ¿Verdad? Perdón, no se les vaya a olvidar que la actividad volcánica es formadora de relieve, es decir, todo ese material que arrojan los volcanes van a empezar a generar, ¿verdad? Relieve a su alrededor. Pero a eso usted le suma el proceso de erosión. ¿Y qué es la erosión? Por definición sencilla, la erosión es el desgaste del relieve por la acción del clima. Es decir, las lluvias, el calentamiento del sol va haciendo que en años geológicos ese relieve empiece a generar nuevos relieves. Eso se llama erosión, la descomposición por factores climáticos de ese mismo relieve. Si a eso le sumas la sedimentación, ¿qué es la sedimentación? Que todos sus materiales normalmente son arrastrados por corrientes, principalmente corrientes de agua. Es decir, la sedimentación está ligada a los ríos. Por eso les decía hace un rato que no es lo mismo hablar de depresión tectónica, y ahorita les voy a decir por qué la confusión, que hablar de un valle. Un valle es una zona, ¿verdad?, entre montañas, pero el origen tiene que ver con materiales arrastrados por los ríos. No es lo mismo estar en el valle de Orosi y de Cachí, que ahí está todo el tema de los ríos, principalmente el río Reventazón, que cada vez que sale, ¿verdad?, deja sus materiales alrededor, formando un nuevo relieve, un valle en este caso, que el tema de la depresión tectónica, que la depresión tectónica hubo una planicie que se dio porque este se levantó y esto se hundió. ¿Por qué se da la confusión? Porque aquí hay un montón de ríos que terminan pasando y terminan, ¿verdad?, sedimentando, pero el origen geológico independientemente de los ríos, ahí va a estar esa superficie plana. Entonces, insisto, erosión, el desgaste del relieve por el clima, y sedimentación, que es el material que es arrastrado por los ríos y voy a un último fenómeno, que es la acumulación, que todos esos materiales que son arrastrados por ríos van acumulándose en las superficies, ¿verdad? Esas superficies que hacen, ¿verdad?, que se formen valles y llanuras. Por aquí pasan un montón de ríos que nacen precisamente en las cordilleras y que tanto hacia el norte, el Caribe, como hacia la zona del Pacífico, van arrastrando y acumulando materiales, formando, insisto, valles y llanuras. Nótese, para que entiendan. Si ustedes se fijan y vuelven a ver dónde están, vean, esta isla es esto. ¿Verdad? Vean que por aquí, bueno, esta es esta, por aquí está esta. Vean que esto que está por acá tiene mucho que ver con esto. Vayan ubicándolo esto por aquí. Vean, vayan armando la forma, vean. Esto es esto, y aquí no se ve, no es cortado el mapa, pero esto tiene que ver con esta punta boudica. Es decir, por eso es que la costa del Pacífico es irregular. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el proceso geológico de formación. La costa del Caribe es regular porque el proceso de formación de la costa del Caribe es acumulación y sedimentación, ¿verdad? Entonces, en resumen, Costa Rica tiene básicamente, chicos, y con esto termino la clase de hoy, tenemos depresiones tectónicas, tenemos
valles al interior de los sistemas montañosos. Tenemos llanuras, tanto en el norte como en el Caribe, y llanuras, ¿verdad?, del Pacífico. Vean que acá, aquí tenemos el famoso, el valle, se llama el Valle del General. Vean que es una zona entre montañas. Vean que aquí está Pérez Celedón, pero aquí hay otros territorios. Vean que ¿eh? Entonces, básicamente, chicos, acá por hoy quisiera quedar. No sé si estamos bien, si quedó alguna duda. Ven incluso algunos elementos adicionales que ustedes pueden ver por ahí. Que se habla de una clasificación de sistema montañoso secundario porque tiene que ver con los primeros relieves, ¿verdad? Las zonas ubicadas, los cerros y cordilleras, cerros y montañas en las zonas de las penínsulas, y el sistema montañoso principal que tiene que ver con precisamente las 4 cordilleras originarias y los valles y las llanuras. Y eso ya es propiamente la explicación del relieve. ¿Cómo nos fue, chiquillos? Hay un silencio total, se me durmieron. Vamos a ver qué tienen por acá el chat. Lo de las depresiones tectónicas, ¿vale? ¿Lograste entender lo de las depresiones tectónicas? ¿O lo explico nuevamente? ¿Estamos bien? Profe, a mi parecer, la verdad entendí un montón de cosas que no había entendido desde la escuela. Bueno. Yo cosas Yo que no no diría sabía. entendido. Exactamente, yo no diría entendido, diría que no sabía. Pues, vean, les decía, o sea, si nos toca dar la geografía descriptiva, al menos que puedan, el esfuerzo que yo tengo, y perdón por hacerlo de la forma tradicional, pero el esfuerzo es que ustedes como futuros docentes puedan dar una explicación. Por eso les digo que no hagamos explicación la próxima clase sincrónica, porque las características de los relieves, qué características tiene cada cordillera, qué características tiene las llanuras, etcétera, 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 eso es muy memorístico y muy descriptivo. Pero ya ustedes pueden entender de forma general por qué hay llanuras, por qué los valles, por qué depresión tectónica, por qué es importante hacer la corrección que el valle central no es un valle, es una depresión tectónica. ¿Por qué los volcanes? ¿Por qué en los volcanes, alrededor de los volcanes, siempre están los mejores suelos? ¿Por qué el volcán Irazú se convierte en las faldas en la principal zona agrícola del país? ¿Por qué las zonas, digamos, qué relación tiene eso? Ya cuando vemos el otro salto, que ahí les voy a dar otra explicación del clima, o sea, ¿por qué el clima? ¿Verdad? Entonces ahí vamos a ir atando cabos, ok, zona, suelo de origen volcánico, más un clima de este tipo, voilà, tenemos esta relación con, porque al final acuérdense que la geografía es la explicación del ser humano con su espacio geográfico, y el espacio es la interacción de esos elementos físicos con humanos. De mi parte, chicos, no sé si queda alguna otra pregunta, si queda algo que no está claro. Nada más, no sé si tienen claro las dos actividades de hoy, que están muy relacionadas precisamente con precisamente ¿cómo se llama? Esto que acabamos de explicar. Lo tienen ahí, no sé si está sirviendo mediación. Voy a ver si me puedo meter para proyectárselos. Ya como para finalizar, que quede claro las instrucciones de los dos trabajos. Son dos asignaciones muy concretas que creo que les puede incluso ayudar a el tema de poder explicar este proceso. A ver, y con esto terminamos, porque ya tenemos rato de estar pegados a la compu. Lo primero que van a hacer, chicos, es un cuadro resumen sobre los principios de la teoría de la deriva continental y la tectónica integral de placas. Yo les recomiendo que hagan mejor dos
¿verdad? 2 cuadros, o no sé, porque son 2 teorías distintas, ¿verdad? Y saquen una serie de conceptos, yo les fui dando, pues traté de darle una serie de conceptos que ustedes crean que son los necesarios. En la lectura se manejan otros, entonces saquen una serie de conceptos. Si quieren hacerlo tipo diccionario pictórico para que ya les quede con uso didáctico, lo pueden hacer. Si no, por lo menos sáquenlo, saquen una lista, extráiganlo, ¿verdad? Y definan cada uno de sus conceptos. Yo traté de dárselos. Y lo segundo, chicos, es, si vieron, yo traté de explicárselo así, que ustedes puedan hacer, yo le pongo una infografía, maqueta interactiva. Ustedes son muy cargas, lo que quiero es que les quede un producto que explique el paso a paso de cómo se formó geológicamente el relieve de Costa Rica, prácticamente como lo hicimos acá. Y en la lectura también se les da muchos insumos para que ahora sí, si ya la hicieron y no entendían, o si la van a hacer, ahora puedan entenderla y puedan hacer ese producto. Son 2 productos que quedan de esta semana para la bitácora. Y el tercer producto va a ser precisamente un video sobre el relieve de Costa Rica, que es lo que van a hacer la próxima semana. De mi parte, chiquillos, muy buenas tardes. Espero que les haya sido útil, espero que les haya gustado. Cuando uno disfruta lo que hace, los temas no solamente se entienden, sino también se disfrutan. Espero que hayan disfrutado conmigo, al menos esa sí fue mi intención. ¿Cuándo sube la clase de hoy? ¿Cuándo grabo esto? ¿Cuándo da tiempo, chiquillos? No, yo espero que normalmente ahí agarro ratos de fin de semana y tal vez mucho lunes se los tenga listo. De acuerdo, chicos, se me quedaron enmudecidos. Chao, chicos, buenas tardes. Que Dios me los acompañe. Chao, profe, gracias. Juliana. Gracias, Chao, profe, chao. gracias. Hasta luego, Chao, profe. Gracias, profe. Un gusto, chao, chao. Gracias, profe. Buenas tardes. Chao, chao, buenas tardes. Chiquillas, ¿tenían alguna pregunta, comentario, duda? ¿Estamos bien, Jen? Profe, gracias, chao. Chao, chao. Bueno, es que sí tenía duda con la tercera actividad, que es la del video. Ajá, la de la próxima semana. La Bueno, próxima semana les grabo un ajá. videito cortito para explicarles, para que no tengan que Ok, conectarse. está bien. O si les Sí, surge duda, gracias. yo les voy a, es pesadillo, porque yo les voy a pedir el detalle, la explicación de todas las formas de relieve. Es decir, no solamente que hablen de las llanuras en general, sino que hablen de cada una de las llanuras del norte, las llanuras del Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahí ya les voy a poner el detalle, porque Y es igual entonces de Costa Rica, igual que digamos que es la para que infografía. usted, O sea, exacto. es igual de Costa Rica. Solo que la idea es que ustedes hagan un video que sea hecho por ustedes, que ya les quede como un recurso didáctico para la práctica, por ejemplo. Si les toca dar temas de esto, que les quede más adelante. Por eso es que necesito que se pulan, que lo hagan bien, porque no solamente es para la bitácora, sino les va a quedar para la vida. Y es digamos, es un tema que si es hecho por ustedes, un video hecho por ustedes y demás, creo que eso va a llamar mucho la atención. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, profe. Chao, chao.